Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos en Coaching con Estrategia, en el espacio de la intimidad del coach, un espacio de reflexión, conversación, que en cada oportunidad tenemos un coach invitado que nos viene a regalar su camino, sus elecciones, desde dónde se ve, qué lo llevan hasta dónde está. Y desde ese lugar vamos conversando y descubriéndolo. En esta oportunidad tenemos el honor eh, de tener como invitado al coach Gustavo Rico. Bienvenido, Gustavo. Hola Alexis, ¿cómo estás? Buena Muy tarde, bien, buena muy noche. contento. Te agradezco esta posibilidad, tu tiempo, muy valioso, así que estoy más que agradecido que desde el primer momento te quisiste vincular, ver cómo era, así que todo eso suma. Ah, gracias a ti por invitarme a este espacio de coaching con estrategia y poder formar parte de este proyecto que estás construyendo. Gracias. Excelente. ¿Estás listo? Creo estar listo, ¿eh? No Excelente. sé, no sé qué viene, pero Bueno, diré que siempre listo. excelente. Bueno, viene lo primero que viene, te vamos a invitar, como quien diría al principio, por la presentación. Te invito a que te presentes para los que no te conocen y los que te conocen te conozcan un poco más. Bueno, bien. Mi nombre es Gustavo Rico. Nací en Colombia. Me defino como nómada porque me encanta poder estar viajando por distintas ciudades, distintos países, vivir en esos países, en esas ciudades algunos meses, conocer la cultura, la gente, la comida y luego irme a otro país o a otra ciudad. Entonces me defino como nómada digital. Me apasiono por el coaching, la educación y las artes. Entonces, me planteé algunas metas hace unos años, que era poder impactar de manera positiva en las personas, ¿sí? Poder trascender de ese modo. Lo hago a través de esto, de las artes, la educación y el coaching. Entonces, me defino como eso, como un nómada apasionado del coaching, formador de coaches y actualmente me desempeño directamente con coaches. Acompaño a coaches para que puedan vivir del coaching. Es como ese último proyecto con el que me he enganchado, así que en resumen sería eso profesionalmente hablando. Ya las otras intimidades supongo que las excavarás tú con las preguntas. Totalmente. Es como cuando te invitan, vos decís, yo solo quiero un vaso de agua, la segunda visita te pedimos todo. Sí, así que vamos. Te pregunto, ¿qué hizo que sumes o que elijas, corregime por favor, el coaching como camino de vida? ¿Qué hizo que eligiera el coaching como camino de vida? Mira que este proceso de descubrir a qué me quería, en qué me quería enfocar, fue muy complejo. En particular para mí, yo desde los 16 años tenía una idea en mente, pero no encontraba ese vehículo, ¿sí? Como te mencioné, quiero impactar, quiero transformar, quiero acompañar procesos de transformación en las personas y que después de tener ese acompañamiento vean una nueva realidad, sientan que pueden lograr cosas que antes no. Y pensaba que lo iba a hacer desde las letras, desde la escritura. Luego pensé que lo iba a hacer desde la ingeniería, desde el teatro, desde... Entonces estuve como entrando en distintas carreras, estudiando varias cosas, pasé por muchas universidades. Cuando vi que no era la universidad, dije tal vez es el país, me fui a Brasil a estudiar allá, me di cuenta que no era el país, no eran las universidades, era yo. Así que en ese proceso de viajar y de buscar eso a lo que me iba a enfocar, a lo que me iba a dedicar, a lo que le podría llamar una vocación con pasión, di con este ámbito de emprendimiento, definí que tal vez para mí lo adecuado, ya que me gustaba moverme tanto por el mundo, no era quedarme en un lugar, no era apuntarle a un trabajo fijo en una oficina con un horario, con un jefe. Entonces empezó otro recorrido. Primero fue por la carrera, por la profesión. Ahí no di. Y luego fue por esa posibilidad de emprender y tener algo propio. En esto me fui conectando con
con muchas cosas que antes no sabía, que no me habían enseñado ni en el colegio ni en la universidad, por ejemplo, finanzas personales, inteligencia emocional, emprendimiento, y otro montón de cosas. Y entre todos esos entrenamientos di casi obligado con un espacio de coaching grupal. Y esa tarde, en ese espacio de coaching grupal, eh, a esta persona que me acompañó le, le admiré y le envidié su trabajo. Y dije, ¿esto qué es? ¿Qué hace? Empecé a averiguar, me relacioné con esta persona directamente, lo contacté y a explorar más qué era lo que hacía, descubrí que era el coaching. Y sin saber lo que era el coaching en ese momento, yo vi que yo me ajustaba perfectamente y el coaching se ajustaba perfectamente a lo que tanto había soñado. Solo que no sabía que tenía un nombre y que era una profesión emergente. Entonces ahí ya, fue amor a primera vista. Muy bueno. No, y sirve porque una de las preguntas que habían hecho por ahí algunas de las personas que veían qué hacer con lo que uno aprende. La verdad, creo que esto que escucho ayuda mucho a dónde pararse. Ahora te pregunto, comúnmente la persona tiene conversaciones internas o voces o de cierta forma ruidos, como lo queramos llamar. Ujú. No sé si pasa en tu caso, pero ahí va la pregunta sobre vos. ¿Cuáles son tus conversaciones internas o llamarla de otra forma? También no hay problema, que te permiten a vos abrirte posibilidades día a día para ser quien querés ser. Oh, qué pregunta tan interesante. Mira, esas conversaciones internas giran en distintos ejes y se cambian constantemente. Una de las conversaciones principales que tengo es esa conexión con el propósito y ese deseo y que me hace mover con tanta pasión hacia algo en particular. Entonces constantemente hago procesos a conciencia en los cuales visualizo, me planteo, pero sobre todo suelto. Porque en una época del visualizar y aferrarme a esos resultados no generaban luego conversaciones tan potenciadoras. Porque caía en la exigencia, en el perfeccionismo, en el autosaboteo, en el castigo, en la culpa. Así que una vez que empecé a conectarme con esas conversaciones de un posible futuro, pero soltando el resultado y enfocándome más en disfrutar cada momento y ser consciente de que somos mortales y que mañana sencillamente 1 millón de personas pueden no abrir los ojos al amanecer. Ahí, al tener esa conciencia plena, comencé a disfrutar este momento. Claro, obviamente me pierdo, me voy al futuro, me voy al pasado, pero en la mayor parte del día procuro estar aquí. Y cuando estoy aquí, ahora, y estoy en mí, disfruto cosas tan sencillas como la sudoración en las manos. Digo, wow, qué maravilla. El sentir la temperatura, el pasar saliva y sentirlo y disfrutarlo. Entonces el simple hecho de estar consciente de todas las cosas geniales que están pasando en este momento ya hacen que toda la conversación sea una vida en positivo, diría yo, o más bien empoderante, en disfrute. Tal, muy, muy bueno, muy claro eso en la conexión. Y ahora te pregunto, entre Gustavo, que escuché que me traía ciertas situaciones que te han marcado un camino, te han llevado a algunas elecciones y has ajustado, no has dicho esta palabra, pero por ahí velas para ir a elegir qué quieres ser. Y comparado con el Gustavo que estás siendo hoy, ¿qué diferencias o similitudes ves entre el Gustavo del pasado y el que estás siendo hoy? Las similitudes son la constante búsqueda, eh, el disfrute por el aprender, por el autodidactismo. Los gustos, muchos gustos siguen siendo los mismos, las artes, los viajes, esa curiosidad insaciable, eso sigue ahí presente y esas ganas de generar una transformación y un impacto positivo desde mi mirada.
Eso sigue. Ahora, que sí ha cambiado demasiado la coherencia, la posibilidad de ahora ser coherente. Y es uno de los valores principales para mí. Y antes no lo sabía, ni siquiera sabía que estaba dentro de mi escala de valores. Cuando descubrí que la coherencia era uno de esos elementos y uno de esos valores que determinaba mi rumbo, mi vida, mis decisiones, y me di cuenta que antes no era coherente con muchas cosas entre el habla, el pensamiento y el sentir y el hacer, ahí había una ruptura. Entonces por eso esa sensación de no plenitud. Ahora, como me acepté, como me amo como soy, como hablo como me nace y no sigo un libreto preestablecido por otros, puedo ser coherente conmigo mismo. Me siento en, en autenticidad. Y al regalarte ese espacio de ser auténtico, un loco auténtico, disfrutando de su locura y sabiéndose distinto, ah, no tiene precio. Entonces cambió eso, Alexis. Bueno, me parece muy profundo. Ahora te pregunto, en este camino que has transitado, seguramente has tenido diferentes formadores, facilitadores, educadores, llamémoslo, pero que te han enriquecido y te has permitido aprender de ello. ¿Cuál es, o cuáles son, depende como vos quieras, la enseñanza, no importa quién es, sino cuál es la enseñanza que te queda más fresca, como diga, mira, esta persona me ha enseñado esto y yo lo tengo como si lo estaría escuchando hoy, aunque me lo dijo hace tanta cantidad de tiempo o no? Ujú. En esa búsqueda por una vocación, estudié algo que está muy relacionado con mis pasiones y es la literatura. Yo estudié literatura. Y a pesar de que ha habido muchos maestros en físico, personas, yo diría que esos libros, algunos en particular, me marcaron. Entre esos, Demian de Hermann Hesse y El Quijote de la Mancha. De esos dos, Demian, hay que romper el cascarón de adentro hacia afuera para construir tu mundo. No lo entendí a los 16 años cuando lo leí, o creí entenderlo de una manera. Ahora lo interpreto de una manera muy distinta, pero entiendo que ese romper el mundo, ese cascarón de adentro hacia afuera para construir tu mundo, es lo que conecto con lo que te decía antes de ser coherente, auténtico, destruyendo un montonón de preconceptos para poder animarte a ser tú y disfrutar ser tú. Y en el Quijote de la Mancha, más que una frase o una cita en particular, es la esencia de lo que él fue o él es. Ese loco que creando su mundo se va al mundo real a batallar en contra de gigantes en forma de molinos de viento. Y que una vez que entra en conciencia, porque esta es la segunda parte y casi nadie la ha leído, esta vez que entra en conciencia de que probablemente está loco y deja su armadura de lado, la gente empieza a necesitar sus aventuras. Entonces a veces por más loco que te creas, que te sientas, que todos te vean, cuando tú estás construyendo tu propia realidad y viviéndola y disfrutándola y metido en el personaje que eres, si cuelgas la armadura es probable que luego el mundo necesite de eso que habías llegado a construir en ti. Y eso me permite estar en constante movimiento todo el tiempo, a veces, a pesar de que a veces llegan momentos difíciles. Esos dos maestros, Demian y el Quijote. Muy claro, muy lindo. Ahora te pregunto esto que había escuchado que eras formador. En este camino que has hecho como formador, seguramente te has encontrado con diferentes tipos de alumnos Ujú. o con diferentes tipos de pedagogía sobre alumnos. No sé si la pregunta está del todo bien, pero ahora voy a tratar de armarla. ¿Qué dificultad vos ves generalmente en los alumnos que ya va a pasar independientemente a veces de lo que vos le ofrezcas? No como algo seguro, sino como, bueno, esta dificultad suele presentarse. En el caso que sea correcto, ¿cuál es esa dificultad y qué le podrías decir a esos alumnos?
Yo estudié una licenciatura y una pedagogía, no completas, pero sí los primeros ciclos. Y me salí porque noté que el sistema educativo que yo veía no estaba tan planteado para las necesidades humanas. Yo diría que la dificultad o la problemática no está como tal en el estudiante, sino en esos primeros ciclos que lo acostumbran a creer que la forma de aprender es una y que las respuestas son unas, o falsas o verdaderas, o correctas o incorrectas. Entonces, cuando entramos al sistema educativo, cuando somos humanos y por naturaleza aprendemos en la experimentación, en la exploración, en las emociones, lo pasamos por el cuerpo, lo vivimos y ahí aprendemos en los primeros meses o años de nuestra vida. Al entrar al sistema, empiezan a coartarnos de algunas de esas características que tiene el aprendizaje humano real. Entonces, cuando llegan, he dado clases en distintos ámbitos. He tenido clases en colegios, en fundaciones, con niños que habían sido violentados por el conflicto armado en Colombia, por ejemplo, un desafío grandísimo, con adultos en coaching. Y noto que uno de los mayores limitantes para el aprendizaje es que ahora se adoctrinaron y quieren esa respuesta única, correcta o incorrecta, que se lo creen de manera total y desechan lo otro, y que muchas veces eso los lleva a dudar de las propias respuestas que creen intuitivamente. Muchas veces esas respuestas que tienen intuitivamente tienen más carga de verdad o de sinceridad que lo que te dicen que es, ¿sí? Y cuando tú empiezas a chocarte constantemente con esas opiniones que son las normales, las verdaderas, las racionales, las correctas, comienzas a dudar de ti demasiado, al punto que ni siquiera te atreves a expresar lo que piensas, lo que opinas, lo que crees, lo que sientes. Entonces la mayor limitante es darle más fuerza a lo que te impusieron que a lo que tú traes por naturaleza, por intuición, por sentir. Y llegar a darle tanto valor a eso que no te animas a explorar realmente lo que hay en ti, dentro de ti. Eso en el proceso de formación, de educación, de lo que, en el área que sea, te limita mucho, porque no te animas ni siquiera a fallar, a errar, a dar una respuesta que tal vez no sea aceptada por los otros. Si te animas a hacerlo, vas a aprender mucho más a si te quedas sentado esperando que te den las respuestas. Totalmente. Y ahora te pregunto si es un juego, si es una invitación. Ujú. De la primera pregunta a la segunda que empezamos la entrevista, te pedí que te presentes. Sí, sí. Ahora te vuelvo a pedir que te presentes, pero como un personaje de superhéroes o de caricaturas, o que lo hayas creado vos. No necesariamente tiene que ser algo que vos conozcas, sino digo, mira, yo quiero presentarme como este superhéroe que se llama tanto y tiene estas características. ¿Cómo elegirías? Un superhéroe o un personaje. Uh. ¿Qué haría este superhéroe? Sería una mezcla entre el Chapulín Colorado, por lo que explica Chespirito que realmente lo hace un héroe, que tiene todos los errores del mundo y aún así se sigue manteniendo en el rol de héroe. Tendría características de eso, de ese Chapulín Colorado, más un superpoder de comunicación. Como si juntaras todas las cadenas televisivas, todos los diarios y todas las fake news de las redes sociales hoy en día y lo pusieras en ese personaje. Y ese personaje, al comunicar, eh, dejará dudas, dudas por todos lados. Entonces sería un chapulín. Uy, sería peligrosísimo ese chapulín colorado. Eso quiere decir que es peligrosísimo.
Mira qué interesante pregunta, Alexis. ¿Sería un chapulín colorado con un superpoder de comunicación, sin querer adoctrinar ni ser dictador? Su mensaje principal sería de amor, respeto, Excelente. disfrute. Ahora comparto con vos, si me permitís, 5 palabras, una a la vez. Ok. Obviamente no las 5, para ver Sí, sí. desde el coaching, inclusive desde vos, qué sentido te hacen o cuando lo escuchás, qué podés decir sobre ello. La primera palabra, perdón, la primera Tranquilo. palabra es amor. Todo, todo. Amor es amor. La segunda es venganza. Desconexión con el amor. La tercera es rencor. El rencor es un apego al pasado. Ternura. La esencia dulce del amor. Y ayudar. Ayudar. A los coaches esta palabra de ayudar a veces nos juega en contra, ¿eh? Nos hace ruido. Em, Ayudar es ser espejo de amor para los demás. Excelente. Ahora te invito, si me permitís, a un viaje. Pero esos viajes que se pueden, que estamos ahí con la mente, es un A viaje viajar. a cuando vos eras más joven, a ese momento de empezar estos nuevos proyectos, puede ser un año más, un año menos, eso lo elegís vos. Imaginemos que podés ir de esa época y te podés decir a vos mismo un consejo, una oración, una historia, algo pequeño que vos decís, bueno, tengo esa oportunidad de hablar con el Gustavo del pasado, ¿qué le dirías? Y otro viaje, pero hacia el futuro, hacia un momento que vos elijas y digas, bueno, quiero ir al Gustavo de tanto, sin necesidad que especifique, y le diría al Gustavo del futuro esto. ¿Qué le diría al Gustavo del pasado y del futuro? Al Gustavo del pasado, que sería más o menos un Gustavo de 22 años, le diría, deja de alimentar tanto la razón y comienza a cuidar el cuerpo, el alma y tus emociones. Y confía. Al Gustavo del futuro, me voy 10 años adelante y le preguntaría, ¿ya hiciste tu viaje? ¿Y a dónde te llevo? Excelente. Ahora te pregunto, en esto, antes lo había hecho desde otro lugar, ahora quiero hacer hincapié tal vez, o si sale, en esto de Gustavo como estudiante, que en tu trayecto de educación has tenido uno, dos o ninguno, no sé, que no han sido pedagógicamente correctos según tu entendimiento. Y vos dijiste, cuando yo sea formador, facilitador, esto no lo quiero hacer. No queremos saber quién es, no queremos nombres, pero sí, si en el caso que te haya pasado, supongamos que el caso que te haya pasado, ¿qué sería que hoy digas, lo sufrí o lo viví y no quiero repetirlo en esta época? Tiene que ver con la coherencia, lo tengo muy bien definido y fue el día en el que me retiré de la licenciatura. Eh,
estaba en una clase de pedagogía lúdica, concretamente, y era la clase, o sea, la clase estaba siendo completamente opuesta a lo que la teoría de lo que es una buena clase nos estaba enseñando. Por eso digo que es incoherente. Y el Gustavo de ese entonces salió a discutir, ¿sí? Y a decir, entonces, si esto es una clase adecuada, esta clase es lo más antipedagógico que hay. Y me salí de la universidad. Am, Ese momento en el que yo vi esa incoherencia entre lo que predicas y lo que aplicas, marcó fuerte en mí. Sí, entonces, sea el formador que sea, del área que sea, de la disciplina que sea, que enseñe no solamente desde la teoría, sino también habiendo practicado con su experiencia y con su ejemplo. Está claro. Ahora te hago una pregunta que es, hay una, no sé si llamar la palabra, frase, que se hace mucho hincapié, que son los coach no dan consejo. Ujú. ¿Qué entendés que se haga hincapié en esa frase, poco más, poco menos? ¿Qué hace que el coach no pueda dar consejos? Bueno, digamos que este espacio es para coaches, ¿verdad? O sea, coaches que entienden lo que es el coaching y todo esto. Si es un espacio no directivo, donde no hay una transferencia de conocimiento como esencia, el consejo es una transferencia de conocimiento que parte de tu experiencia. El coach no da consejos, tiene mucha relación con varias áreas. Y si estás alineado, le hablo a los coaches allá al otro lado, si estás alineado con, por ejemplo, International Coach Federation, al dar consejos estás eh, yendo en contra de varias de las competencias de un coach. Entonces, el énfasis en que el coach no da consejos es porque primero hay una transferencia de conocimiento, segundo, se está yendo en contra de las normas éticas, tercero, no hay confianza en el cliente, porque cuando tú necesitas dar un consejo, sientes esa necesidad de dar un consejo, es porque consideras que el cliente, desde lo que tiene adentro, no va a poder resolver su propio asunto. Y hay una carga de ego donde te dices a ti mismo, yo sí sé lo que te puede ayudar y por eso te doy el consejo. Ahora, un coach puede trabajar en un programa de acompañamiento desde el rol de mentor, consejero, coach, hasta formador. Y en esos casos puntuales, yo no digo, yo no descarto el hecho de dar tu opinión o tu consejo, pero desde otro rol, ¿sí? Eh, entonces yo entro un poquito en debate con eso de no dar consejos. Entiendo el para qué no se dan los consejos, pero hay ocasiones en las que el coaching no es la mejor herramienta para acompañar a una persona. Y si tú cuentas con esa herramienta para acompañar a esa persona y en un mutuo acuerdo previo al proceso se aclaró que se puede entrar en esos roles y el cliente lo solicita y es necesario salirse del coaching en otro espacio para entrar a la consejería, a la mentoría o a otro tipo de acompañamiento, diría, si es lo mejor para tu cliente según tu cliente, pues ¿por qué no? Experimentalo. Y si no, bueno, no. Y si das un consejo, hazte responsable del efecto mariposa que genera ese consejo. Muy bueno, muy bueno. Entonces ahora vamos cerrando, no terminando, cerrando. Nos quedan dos Bueno, preguntitas más. Esas vale. dos preguntitas más. Antes de esas dos preguntitas más,
te invito a que des la forma que las personas puedan contactarse o llegar a vos, que tal vez vean la entrevista y aún me quedé con ganas de preguntarle algo o que amplíe algo. ¿Cómo pueden contactarse con vos? Bien. Bueno, ahorita estoy reactivándome en redes sociales, o más bien activándome en redes sociales. En mis redes sociales estoy como Gustavo Rico Coach, ¿sí? Eh, y también ya tengo una página web, www.gustavorricocoach.com, ¿sí? Por ahí me pueden contactar. También las personas que ya quieran tener un acompañamiento más personalizado, eh, pueden consultarte a ti mi número de teléfono y te doy claramente el contacto para y la aprobación para que puedas compartirlo con más personas. Excelente. Nos quedan dos preguntas. Si ya puede, no sé si la palabra es descansar, pero seguir con sus actividades. No, Ah, no yo voy quiero. disfrutando, así que no sería un descanso. Bueno, esta pregunta es con un poquito de trampita. Imaginemos o imaginar que vos sos el que entrevistás. Ujú. Cambiamos de roles. En vez de ser yo, sos vos. Pero la trampita queda que la pregunta va para vos. Ah, me Entonces, autopregunto. exactamente. Entonces, la penúltima pregunta es, ¿qué pregunta entendés que tal vez, porque esta es la palabra, tal vez podría ser poderosa para vos mismo? ¿Qué pregunta puede ser poderosa para mí mismo? Mira cómo soy para hacer preguntas, ¿eh? Va a tocar hacer un corte en la entrevista de la edición después para resumir unos minutos. ¿Qué pregunta me regalo a mí mismo? ¿Cómo eres amor para el mundo, Gustavo? Excelente. Te la dejamos ahí, no vamos a pedir que te la respondas. Quédate. Bien. ¿Cómo Ahora eres amor la, para el mundo? ahora la última pregunta es, te invito, obviamente que una pregunta podríamos decir que es más poderosa que una respuesta. Por ahí a las personas que han tenido o tendrán la oportunidad de ver el video, ¿qué pregunta le podés regalar a ellos de forma, digamos, casual, porque no sabemos quién es, pero que los empoderen? ¿Qué pregunta general o dejarle para que ellos contesten abajo en el chat? Se las aplicaría de vuelta. ¿Cómo eres amor para el mundo? Al explorar cómo eres amor para el mundo y lo que te motiva a hacerlo, seguramente el empoderamiento viene acompañándolo. Excelente, mi nombre es Alexis Kalinowski. Muchas gracias, Gustavo Rico, por tu tiempo, Un por gusto. tu generosidad. Me encantó el espacio que nos regalaste. Así que, bueno, un gusto y nos estamos viendo por los pasillos. Nos estamos viendo entonces, Alexis. Gracias por el espacio, gracias por las preguntas. Lo disfruté bastante. Me alegro mucho. Muchas gracias a vos. Un abrazo grande. Chao, chao, que estés muy bien.